Dios le bendiga, le damos la bienvenida. Iglesia de Cristo Benecer Aguascalientes le da la bienvenida. Mire, me siento bendecida, un privilegio, primero que nada con mi Señor por el privilegio que me da de estar aquí en este lugar, y agradecida con mi pastor por darme el privilegio de estar aquí. Mire, el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo yo que siempre es bendición escuchar de la fe. Siempre es un privilegio que usted y yo, nuestra fe vaya creciendo, y vamos a ir a 2 de Corintios 13:5. Ahí en su casita, cuando ya esté ahí, de un gloria a Dios, diga amén. Y 2 de Corintios 13:5 dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Nuevamente dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Dice: examinaos vosotros mismos, ¿o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Vamos a hacer una palabra de oración, que Dios nos hable. Ahí en su casita dice la palabra de Dios que toda mujer que ora o profetice se ponga una señal sobre su cabeza. Y usted, varón de Dios, si tiene su cabeza cubierta, le pido que se la descubra, porque eso es agradable a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús, rogándote, bendito Señor, que nos hables con tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe como Él quiere. Nos declaramos una buena tierra, Señor amado. Ayúdame a exponer tu palabra con fidelidad, con libertad, pero también con sabiduría, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos que puedan escuchar tu palabra, Señor, que tú les des el entendimiento, Señor, para poder recibirla como tú quieres, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a mí exponerla y ellos a escucharla, Señor. Sabemos que hoy en día hay una situación que se puede estar viviendo, y por esa situación estamos de una manera virtual, Padre. Pero sabemos que para ti no hay barreras, para ti no hay obstáculos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda gloria y toda honra son tuyas, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios 13:5. Dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Entonces hay una realidad que usted y yo no podemos ignorar. Es que nuestra fe debe de ser probada. Y desde que recibimos la semilla y la creemos hasta que se materializa, hay todo un proceso. Y fíjese nada más, la palabra prueba es la palabra del griego, es el Strong, es el 1381, y es la palabra dokimazo. Y dokimazo quiere decir saber distinguir, examinar. Pero si vemos un diccionario del Real Academia, define y quiere decir reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Pero me llama la atención aquí que dice la palabra, ahí en 2 de Corintios dice: poneos a prueba. Dice: examinémonos a nosotros mismos. Aquí no dice que yo voy a examinar el que tengo a un lado, con el que vivo, con el que platico, no. Usted y yo nos tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Por qué? Fíjese nada más, qué hermoso es el Señor, cómo el Señor nos permite, aún nos da la oportunidad de decir: examínense. Hoy es un día donde tú y yo vamos a examinar nuestra fe. Dile al que si tú tienes a alguien allá a tu lado, dile: hoy vamos a examinar nuestra fe. Y qué hermoso que tenemos la oportunidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si dice que examinemos nuestra fe, es que posiblemente le pase algo a la fe y ya no lo han enseñado, que la fe puede debilitarse, naufraga. La fe te habla de algunas características de la fe. La fe la podemos ver como un fruto, como una puerta, pero la idea ahorita es que tú y yo examinemos nuestra fe, y el tema se llama así: examinando nuestra fe. Y vamos a ver que tú y yo, uno puede creer que tiene fe. Usted diga: yo tengo fe. Pero debemos de examinarnos, y para esto usted y yo tenemos que saber
que tenemos unos signos vitales, y en esos signos vitales usted puede saber qué tipo de persona. En un accidente, cuando a alguien le pasa algo, lo primero que hacen que es revisarle los signos vitales para ver si tiene vida. Si tú y yo lo vemos de una manera espiritual y lo aplicamos, los signos vitales de una persona son el ritmo cardíaco. Para saber que una persona tiene vida, se le revisa el ritmo cardíaco. Entonces, la condición de nuestro corazón nos da una medida de qué tanto creemos. Y lo vemos aquí, que la semilla, al recibirla, debe de sembrarse en el corazón. Repita conmigo, la semilla debe de sembrarse en el corazón. Lo primero que te quiero yo preguntar a ti, ¿te gusta escuchar la palabra de Dios? Porque para empezar ahí dice que si la semilla es como una palabra que tiene que caer en nuestro corazón. Fíjese nada más, muchas veces el Señor le reclamó al pueblo de Israel porque confesaban con su boca, pero seguían haciendo lo que a Dios no le agradaba. Estaban alejados de Dios. Y fíjese, una causa principal de no tener una fe viva es que no preparamos nuestro corazón para creer. Entonces usted y yo tenemos que tener una fe viva, pero nuestro corazón tiene que estar preparado para recibir la palabra. Yo te declaro que el día de hoy tú tienes y te dispones para tener un corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que depositar en nuestro corazón esa palabra para que pueda crecer. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Salmo 78, 8. Fíjese nada más, vamos a ver qué tipo de corazón puede haber, porque tú y yo tenemos que tener un corazón preparado para recibir la palabra del Señor, amén. Y dice, y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde. Y aquí nos habla, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Aquí nos habla de una generación que no preparó el corazón. Entonces me habla que cuando tú y yo no preparamos nuestro corazón, difícilmente la semilla va a producir lo que Dios quiere porque produzca. Porque unos producen a una cierta cantidad, al 30, 60 y otros al 100 por 1. La idea es que tú y yo seamos de los que producen al 100 por 1. Pero tiene que caer en nuestro corazón. Dile al que tienes a un lado, si tú tienes ahí a alguien a tu lado, la semilla tiene que caer en tu corazón. Y vemos en el Salmo 78, en el versículo 36, dice, mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él. Entonces me habla aquí que cuando en ti y en mí no hay una lealtad, puede ser que la semilla no quede sembrada. Dice, y ni eran fieles a su pacto. Entonces vemos que hay generación que no prepara su corazón, pues su corazón no era leal para con él. Y la idea es que tú y yo no seamos de esa generación, que tú y yo no seamos de esa gente que ni se prepara y que no haya lealtad. Tú y yo tenemos que tener un corazón dispuesto, aunque los cultos son virtuales, que tú y yo tengamos la capacidad y el tiempo de decir, este es el tiempo del Señor, este es el tiempo donde yo me voy a preparar y voy a dejar todo lo que estoy haciendo por escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios merece respeto. Si a veces cuando tú y yo posiblemente nos pongamos a leer un libro, no sé si tú acostumbres a leer un libro, no sé, yo creo que tú no estás con la tele prendida, con el celular activado, llamando por teléfono y leyendo el libro. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que te tomas tu tiempo. El día de ayer salía con una de mis hijas y me llamó la atención una señora que estaba en su cochera en su casa. Y eran como las 9:30 de la noche, tal vez. Y me recuerdo que ella estaba leyendo un libro, pero estaba ella totalmente sola y yo la veía y yo decía, ¿qué estará leyendo? Porque yo sé que si lee la palabra de Dios, le iba a estar transmitiendo vida. Y igual yo no sé lo que estaba leyendo, no me enfoqué, pero yo veía cómo ella ahí en su cochera se dispuso, se preparó, ahí en una sillita que hasta parecía mecedora, ella se dispuso. ¿Cuánto tú y yo nos estamos disponiendo
¿cuánto disponemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios? Porque ahí es donde va a dar fruto. En Ezequiel 3:10, primero vamos a leer el 3:7, dice, pero la casa de Israel no te querrá escuchar. Fíjese nada más lo que decía Ezequiel, decía, ya que no quieren escucharme a mí, ciertamente, repita conmigo, toda la casa de Israel es terca y dura de corazón. Aquí nos habla de que había un Israel terco y duro de corazón. Déjele digo, dice la Biblia en el libro de Gálatas que usted y yo somos el Israel espiritual, que a usted y a mí no nos acontezca que tengamos un corazón duro para recibir la palabra de Dios, porque en un corazón duro no se siembra se siembra la palabra, pero no va a producir la fe que Dios quiere, no se va a producir lo que Dios está esperando. Y en Ezequiel 3:10 dice, además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Entonces aquí ya nos habla de otro síntoma de decir que usted y yo tenemos que tener un corazón que escuche atentamente. Recíbela, dice, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Recibe en tu corazón, amén. Dice la palabra en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero tiene que llegar al corazón porque de ahí va a brotar. Dice la palabra de Dios que de lo que está lleno el corazón, eso habla la boca. Si usted y yo nos llenamos de fe, de eso mismo vamos a hablar. Si usted y yo nos llenamos de otras cosas, de eso vamos a hablar. Basta escuchar a alguien para saber de qué está lleno. Basta saber de qué se está llenando para que después brote. Dice la Biblia, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida, pero también hay uno que dice, de él brotan. Entonces, tenemos que saber que de lo que usted y yo nos llenemos, un ritmo cardíaco es que nosotros le entreguemos nuestro corazón al Señor. Que dicen, amén, yo ya recibí la salvación, amén. Pero si estamos hablando de hoy de examinando nuestra fe, ¿no será que tengamos que examinar nuestro corazón? ¿Cómo estará tu corazón? ¿Tendrá enojo? ¿Tendrá envidia? ¿Tendrá celos? ¿Tendrá...? Tú sabes lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en mi corazón. La idea es que tú y yo nos examinemos a nosotros mismos. Repita conmigo, me voy a examinar yo misma. Me voy a examinar yo mismo. ¿Por qué? Porque esa es la idea. El tema de hoy es examinando nuestra fe. Fíjese nada más. El pueblo de Israel, a pesar de que ya había sido liberado del pueblo de Egipto, físicamente, vamos a ir a Ezequiel. En Ezequiel 3:10, ahí nos habla, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo. Pero vemos en Hechos 7:38, vea nada más qué corazones hay y qué generaciones estamos viviendo. Y la idea es que tú y yo seamos una generación que esté dispuesta para entregar su corazón en totalidad al Señor. No un 30, no un 60, sino un 100 por 1, a totalidad. Vemos en Hechos 7:38, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con él, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres. Dice, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Y fíjese nada más lo que dice, y en sus corazones regresaron a Egipto. Aquí nos habla de alguien que les estaba hablando. Aquí nos habla de un hombre que Dios usó para que le hablara al pueblo. Pero ¿qué pasó con el pueblo? De una manera literal. Usted y yo de una manera literal salimos de la esclavitud. Pero aquí, ¿qué hacía el pueblo? Dice, en sus corazones regresaron a Egipto. Que a ti y a mí no nos pase que estando ya en el Señor anhelemos o queramos o recordemos lo que hacíamos en Egipto. Tú y yo estamos en el mundo, lo dice Juan 17, pero tú y yo no somos del mundo.
Tú y yo estamos aquí de paso como peregrinos y extranjeros, pero el día de hoy es ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? Y vemos aquí que el pueblo de Israel en sus corazones regresaron a Egipto. Que a ti y a mí no nos pase. Dice que todo lo que le pasó al pueblo de Israel es sombra y figura para que a ti y a mí no nos acontezca. Entonces vemos que el pueblo anhelaba regresar. Entonces vemos que tenía su corazón, había creído, pero su corazón, su mirada la tenía en las cosas de atrás. Aún el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, vivían una sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les daba el maná, la peña los seguía, la nube los cubría, la columna de fuego los seguía. Pero ellos anhelaban lo de atrás. Uy, estábamos mejor en Egipto. Que a ti y a mí no nos acontezca que estaba mejor en el mundo. Dios nos guarde. Porque jamás vamos a estar como estuvimos. Tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, y la misericordia de Dios es que nos alcanzó y nos trajo al reino de su Hijo amado. Entonces usted y yo se nos dio una medida de fe. Pero ¿cómo está esa medida? ¿Ya creció? ¿Va a más? Porque la idea es que no vaya en retroceso. La idea es que tú y yo, la semilla es la palabra que da fruto y se materializa a la promesa. Entonces, esa palabra, esa semilla se recibe en un corazón sincero. Entonces a ti y a mí nos conviene tener un corazón sincero. Que en ti y en mí haya un corazón que sea sincero delante de Dios. En el libro de Apocalipsis les habla a las iglesias y le dice, tú te crees rica, y ahí usted lo sabe. Te crees que eres rica y que nada te hace falta, pero eres. Y la idea es que tú y yo nos vemos de esa iglesia, que tú y yo no tengamos eso. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo para examinar nuestra fe. Y vemos que nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Vamos a ir a Lucas 8:15. La semilla es la palabra que tiene que caer en nuestro corazón, no se olvide. La semilla es la palabra que da fruto, se materializa la promesa, es la que se recibe con un corazón sincero. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que tener? Un corazón recto y bueno. Dígale al que tiene a un lado, tu corazón tiene que ser recto y bueno. Pero dígase a sí mismo, mi corazón tiene que ser recto y bueno. ¿Por qué? Porque dan fruto con perseverancia. Entonces usted y yo fuimos llamados a dar fruto. Usted y yo no fuimos a volar no, fuimos llamados a dar fruto. Diga, yo fui llamado a dar fruto. Pero, ¿qué fruto estamos dando? Fíjese nada más, nuestra confianza debe de ser probada en Dios, para ver si de corazón estamos creyéndole a Él. Porque si no es de corazón, se evidenciará al momento de la decisión si flaqueamos o no. Va a ser probada nuestra fe, y en el momento que sea probada se va a saber si está en el corazón, si somos definidos o no. Hay gente que al momento de la prueba desiste. No, pues es que cuando yo no estaba, yo no iba a una iglesia, estaba mejor. Eso es una mentira del diablo. Tú y yo alejados de Dios, dice la Biblia, nada podéis hacer, nada. Y si dice nada, es nada. Tú y yo tenemos un plan, tú y yo tenemos un plan perfecto en Dios, porque Dios nos llamó, porque Dios nos escogió. Entonces vamos a ver que la Biblia, cuando nos habla de ritmo cardíaco, nos habla del corazón. Y es que examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice, examinemos nuestra fe. La fe que estamos profesando el día de hoy, la fe que estamos declarando, que estamos proclamando, ¿sale del corazón o solo es de labios? Porque dice la Biblia que el pueblo de Israel de labios, pero su corazón estaba lejos. Vamos a hablar hoy
que otro signo vital es la respiración. Mire nada más, ay, hasta respiré, gloria a Dios, respiré con más ímpetu. Vamos, ¿cómo el día de hoy para muchos se les ha dificultado hasta literalmente respirar? Estamos viviendo un proceso donde la gente hasta para respirar le está costando. Y vamos a ver que cuando hablamos de respiración, la Biblia lo asocia con los planes que uno pueda desarrollar. Yo le quiero preguntar, ¿usted tiene planes? Yo creo que todos tenemos planes. La idea es ver cómo los estamos llevando a cabo. Si son planes que están en la voluntad de Dios, si son planes que yo he consultado a Dios, si son planes que me van a dejar algo bueno. Vamos a ir a Hechos 9:1 y dice la palabra de Dios así: Saulo respirando, diga conmigo, respirando, todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Ahí todavía Pablo todavía perseguía a los que son cristianos, todavía perseguía a la iglesia. Pero dice, Saulo respirando todavía amenazas, él todavía sentía eso. Déjele digo, él creía que hacía lo correcto delante de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo pensamos, no, yo siento que esto sí, yo siento, pero a lo mejor no lo hemos consultado al Señor? Entonces, la respiración lo asocia con los planes que tú y yo tengamos, los planes que tú y yo podamos estar llevando. ¿Te imaginas que alguien tenga el plan de levantar un restaurante? Y si los planes, vamos a orar al Señor, amén, y si está, y si no funciona, eso me está hablando de que tiene fe. Y si no pega, y si invierto lo que, y si no le gano, y si lejos de ganarle le pierdo, no, yo creo que mejor no. ¿Será eso que lo puso en las manos del Señor? Aquí dice que Pablo, aquí era Saulo todavía, le decía, todavía respirando. Tú y yo que estamos respirando. Yo no sé si a usted le ha pasado que llega a una casa y que dicen, ay, es que aquí hasta se siente un ambiente diferente, pesado. Yo no sé si a usted le ha pasado que llega a una casa y que le digan, esta casa huele a demonio. No sé si le ha pasado, porque a lo mejor huele mal, pero a veces la gente, oye, olía a demonio. Qué tremendo es que usted y yo, pensando que hacemos lo correcto, no lo hacemos. Entonces un signo vital es que usted y yo pongamos nuestros planes en el Señor. ¿Por qué? Porque si los ponemos en el Señor, es una garantía de que vamos a tener éxito. Yo no le estoy hablando de que va a ganar mucho dinero, no, de que vamos a tener la paz. Mire, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. La palabra de Dios, vamos a ir al Salmo 27:12. Y dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Fíjese nada más, aquí hay que en ese ambiente en el que usted y yo nos estamos moviendo, cuando la respiración nos habla de planes, pero aquí nos habla de que hay planes con violencia, y tú y yo no tenemos que hacer planes con violencia. Hay planes, yo no sé, en nuestro México, que dijera mi amado, en nuestro México lindo y querido, hay gente que para que se lleven a cabo sus planes tiene que soltar dinero de una manera indebida. Y creo yo que cuando lo hacemos de esa manera, ¿cómo podemos decir, Dios me abrió la puerta? Yo creo que no es lo correcto. Yo creo que serán nuestros planes los planes de Dios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Será que lo que yo estoy haciendo, será que lo que yo estoy emprendiendo, será plan de Dios? Porque fíjese nada más, lo que emprendemos es cimentado en la palabra. Tú y yo tenemos que ver si lo que estamos haciendo está cimentado en la palabra. Nuestros planes, nos presentamos a Dios para que les dé el visto bueno. Tú y yo presentamos nuestros planes para que Dios les dé el visto bueno. En Isaías 29:15 dice, hay de los que van muy hondo para esconder
sus planes al Señor. Fíjese nada más, aquí hay quienes esconden los planes, que a ti y a mí no nos acontezca eso. Que tú y yo no busquemos un lugar escondido para planear algo. Aún debajo de las piedras Dios nos ve. Y dice, hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Dígale, Dios te ve y Dios te conoce. Dígale que tiene ahí a un lado, Dios te ve y Dios te conoce. En Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo una calamidad sobre este pueblo, el fruto de sus planes, porque no han escuchado mis palabras y han desechado mi ley. Vea nada más, dice, oye, aquí traigo una calamidad. ¿No será que el día de hoy que se estará viviendo? Porque a lo mejor no se ha buscado el plan de Dios. Hoy en día ya hay otros planes que se están llevando a cabo. Usted y yo tenemos que ser gente que busque la aprobación de Dios, que busque agradar a Dios y que aún Dios en su misericordia nos apruebe lo que estamos haciendo. Entonces vemos aquí que hay otro punto con respecto a la respiración y es el Salmo 156 y dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Será que tu respiración está todavía vigente y está fuerte y está a su máxima potencia? Déjele digo, cuando alguien se enferma hoy en día de lo que está pasando, creo que dicen, no quiero creerlo porque yo creo lo que dice la Biblia, que dice que envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, pero creo que dicen que queda un cierto daño en los pulmones. Entonces vemos aquí, cuando hay un cierto daño de una manera espiritual, es que tú y yo dejamos de alabar al Señor. Yo no sé si tú en tu casa alabas al Señor. Es que no me congrego, no hay alabanza. Tú puedes poner tu alabanza. Tú te puedes, imagínate, es que como no me congrego, no alabo al Señor. Qué tremendo, porque tú y yo tenemos que ser una alabanza caminando. Escuchaba una mujer que le decía a una jovencita, le decía, es que yo cuando la veo como danza, siento que es como una alabanza caminando. Yo no sé qué vería ella en algo, pero digo, gloria a Dios, qué bueno que ve eso. Pero tú y yo, nuestra respiración, porque dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Si tú y yo lo vemos de una manera espiritual, ¿cómo está tu respiración? ¿Todavía alabas, todavía danzas, todavía te gozas? Porque ese es a lo que tú y yo fuimos llamados. El Señor nos llamó para que le hiciéramos fiesta, nos sacó de la esclavitud para que tú y yo le hiciéramos fiesta al Rey. Amén. Entonces vamos a ver otro tipo de signo vital y aquí nos habla de la temperatura. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu temperatura de una manera espiritual? Cuando un cuerpo ya está frío, ¿qué signo es? De que ya está muerto. ¿Y un muerto qué hace? Nada. ¿Un muerto qué hace? Nada. La idea es que tú y yo, nuestra temperatura, ¿cómo dice la Biblia que tenemos que estar? Si tú y yo estamos tibios, ¿qué va a pasar? Tú y yo tenemos que estar fervientes. Y vamos a ir a Levítico 24:2. Dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Repita otra vez, dice, manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente. Yo no sé si se recuerda de que cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva, aviva. Él no le decía, Timoteo, ve y pídele a Dios que te avive. No, dice, Timoteo, aviva el don, aviva el fuego del don que fue puesto a ti por la imposición de manos. Entonces nosotros, cuando nos habla aquí de una temperatura, es que usted y yo tengamos que tener aceite y que estemos encendidos,
que usted y yo, nuestra fe esté actuando, que nuestra fe esté declarando, que nuestra fe, nuestra boca esté declarando de lo que estamos llenándonos. Y si hoy usted y yo nos estamos examinando la fe que hay en nosotros, que usted y yo nos estemos examinando cómo voy caminando. ¿Será que mi fe va creciendo o va retrocediendo? Señor, ¿será que ya me estoy llenando cada día más de ti? ¿Será que estoy escuchando cada día más tu palabra o las noticias? Porque si yo escucho las noticias, ¿qué van a producir en mí? Incertidumbre de que ¿me dará? ¿No me dará? No, Señor, guárdanos y que seas escudo alrededor nuestro, que no acontezca. Pero ¿qué estamos declarando? Aquí es cómo estamos actuando. ¿No se ha puesto a pensar usted si cuando usted platica con alguien, qué le transmite? Si le transmite fe o si le transmite incredulidad. Porque dice la Biblia, dice que la fe es un espíritu. ¿Y qué estamos transmitiendo? Usted y yo tenemos que estar encendidos, tenemos que tener una temperatura al grado de que podamos encender a los que están con nosotros. ¿Y cómo podemos encender a los que están con nosotros? Por lo que hablemos, por lo que estamos declarando, por cómo nos comportamos aún en el momento de la dificultad. Porque yo le voy a decir algo, no pensemos que, si yo tengo fe no me va a pasar nada. No, la fe va a ser probada. Y vamos a ir a Marcos 4:21. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces usted y yo tenemos que ser esa luz que está en el candelero. El candelero es la iglesia. Usted y yo tenemos que, lo vemos en Apocalipsis 1:20, dice, estar en el candelero es estar integrado a una congregación. Usted y yo estamos integrados a una congregación. Le hago la pregunta, ¿usted está integrado a una congregación? Porque usted y yo tenemos que ser parte del candelero y es una congregación. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos que ser gente que esté ardiendo, gente que esté avivándose, gente que esté aún luchando. Yo no sé si alguna vez a usted lo han buscado para que ore por alguien. Es que te veo que tú tienes algo de Dios, te veo diferente. Déjeme le digo, aún la unción se ve, porque dice la Biblia, dice que la unción hermosea el rostro. Entonces vemos que usted y yo tenemos que estar abiertos a tener una temperatura conforme a lo que Dios quiere. Usted y yo no tendríamos que estar fríos, porque usted y yo estábamos fríos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Los fríos son los que no han recibido la palabra de Dios, pero usted y yo que ya la recibimos, o podemos estar tibios, que no es lo correcto, o podemos estar calientes. Pregúntese a usted mismo, ¿cómo estoy? Yo creo que usted va a decir, yo estoy caliente. Si está caliente, gloria a Dios. Y si estuviera tibio, es oportunidad para que busquemos del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Jeremías 23:29. Porque si no, fíjese nada más qué tremendo es que usted y yo pudiendo estar fervientes, no lo estemos. Usted y yo tenemos, esta es la oportunidad para que usted y yo busquemos del Señor. Hoy en día estamos encerrados en casita. Bueno, los que tienen que trabajar salen, obvio. Fíjese, yo disfruto estar en mi casa. Yo puedo durar días sin salir y no estoy así que, quiero andar en la calle. No, yo disfruto estar en mi casa. Porque cuando no estaba esta pandemia, yo estaba solo en la calle, llevando a escuela, recogiendo, llevando a deporte, a prácticas, iba de un lugar a otro, y aún eso lo disfruto, porque sé que es el tiempo que yo puedo sembrarles en mis hijas, y ese tiempo yo lo he disfrutado, que las veo y agradecida estoy con Dios por permitirme estar con ellas y disfrutarlas.
Y yo sé que eso es como un proceso de sembrarles. Dice la Biblia que Eunice y Loida dice que le heredaron la fe a Timoteo. Entonces, si usted y yo sembramos y vamos a cosechar, ¿qué estamos sembrando en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestros suegros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro esposo? ¿Qué estamos sembrando? Porque aquí vemos que usted y yo tenemos que ser gente que tenga unción de parte de Dios. ¿Y eso cómo lo vamos a adquirir? Adhiriéndonos unos a otros en unidad. Que tú y yo nos hagamos uno con el hermano. De que tú y yo, dice la Biblia, dice el fuerte cargue al débil. Entonces me habla de que en la casa puede haber un fuerte y puede haber un débil, pero el que está fuerte va a cargar al débil. Entonces vemos que otro signo vital es la presión sanguínea. Y vemos aquí que la presión sanguínea nos habla de un compromiso que tenemos en la obra de Dios, un compromiso que usted y yo tenemos como familia. Pero fíjese nada más cómo Marta se afanaba por servirle, por hacer las cosas en casa. Había un afán. La presión sanguínea nos habla de que tú y yo no estemos afanosos, sino que sepamos hacer las cosas como Dios quiere. A veces yo no sé si le pasa a usted que dice, hoy voy a hacer esto, y no lo hace, pero lo trae en la cabeza. Hoy voy a hacer esto, es en la mañana. Hoy voy a hacer eso, es en la tarde. Hoy voy a hacer eso híjole, no lo hice, pero todo el día lo trajo en la mente. Se hace un afán, y un afán es dar solo vueltas. Si tú y yo vamos a examinar nuestra fe, no es de que estoy luchando con eso desde hace 20 años. Tú y yo tenemos que ir avanzando. Aún la Biblia dice que avancemos a la madurez. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cómo están tus preocupaciones? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, y lo vemos en Éxodo 6, 7, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. Y dice la Biblia que lo sacó para quitarle sus cargas. Pero ¿cómo están el día de hoy? La presión sanguínea nos habla de cómo están hoy nuestras cargas. Bueno, yo no sé si tú estés cargado el día de hoy. A lo mejor no estás cargado y vas a decir, no, ese tema no es para mí. Pero déjate, digo que la presión sanguínea nos habla de ver cómo vamos procesando los afanes del día. Dice la Biblia, cada día trae su propio afán. Pero si no hemos dejado el afán de la semana pasada y ya traemos el de la semana que entra, ¿cómo está nuestra presión? Hoy en día, mucha gente, platicaba con una persona que está estudiada en la psicología y me decía, hoy en día, lo que se está dando a raíz de que se encerraron es que la gente tiene ansiedad, depresión y soledad, aunque estén rodeados en familia. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Porque si tú y yo nos encerramos, si tú y yo no es que nos hayamos alejado de Dios, como familia podemos disfrutarnos. Fíjese, cuando empezó lo de la pandemia, mi amado tiene su trabajo en lo secular, mi pastor, y él lo descansó su empresa alrededor de 3 meses y una semana, algo así. Los primeros días, gloria a Dios, gozosos. Ya como que a la mitad ya lo veía él también así como un tanto, como que empezamos a ver un proceso de parte de Dios, porque ya no salíamos nadie. Mis hijas de universidad, ellas se iban a sus clases, en deporte, en actividades, y yo disfrutando, déjele digo, yo disfrutaba quedarme sola aquí en casa, pero con ese tiempo ya siempre había alguien aquí en casa, y yo decía, ay Dios mío, para mí en el momento eso fue un cambio, pero ya cuando él regresó al trabajo, lo extrañé, como pocas veces había sentido esa ausencia de él, y hoy por hoy lo veo que llega y digo, ay, ya llegó, me emociona, porque yo creo que aprendí algo
en este proceso de encierro y estoy aprendiendo. La idea es que tú y yo aprendamos en cada proceso. ¿Por qué? Porque si aún nuestra fe va a ser probada, tú no sabes si en este encierro Dios te está probando para saber cómo está tu paciencia, para saber cómo está tu amor, para saber cómo está tu perseverancia, para saber cómo está tu amor hacia Dios, cómo está la oración. Todo proceso conlleva a un suceso. Pero si tú y yo tenemos una presión que solo se está... Cuando alguien está estresado, ¿qué es lo que hace? ¿Usted ha visto o ha hablado con alguien que está estresado? Lo que hace es quejarse, solo se queja. Solo se queja, de su boca sale queja. Es que mira, es que esto, es que siempre hay queja. Pero si tú y yo lo enfocamos en Dios, porque las preocupaciones pueden ahogar. Vamos a ir a Mateo 13:22. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones, repita conmigo, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Entonces, ¿qué provocan las preocupaciones? La presión sanguínea nos habla de las preocupaciones. ¿Qué provoca? Que la palabra se ahogue. Y con una palabra ahogada, ¿va a dar fruto? Obvio no va a dar fruto. Entonces, que a ti y en mí no, las preocupaciones no ahoguen la palabra. Una persona preocupada tendrá el tiempo de buscar de Dios, tendrá el tiempo de leer la Biblia. Usted lo sabe. Cuando hemos estado preocupados, lo primero es, ay Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Clamamos al Señor. Pero aquí vemos que las preocupaciones ahogan la palabra. Y la idea es que no ahoguen la palabra. ¿Por qué? Porque dice, ahogan la palabra y se queda sin fruto. Y qué tremendo, fíjese nada más, la Escritura nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros y que no seamos como los inconversos, que se afanan por las cosas. ¡Qué tremendo! Tú y yo tendríamos que tener, hasta cierto punto, tener un deseo, no un afán, por las cosas de Dios. Dice la Biblia en Mateo 6:32-33, dice, busca el reino, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino y la justicia, el orden de Dios. Entonces, para que nuestra fe tenga frutos, tenemos tú y yo que tener una fe activa. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, pero fíjese nada más cómo dice, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. Por el contrario, ¿qué dice? Que tenemos que estar en oración y súplica, pero también en acción de gracias. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios conoce lo que tú y yo necesitamos, pero dice que pongamos vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, Dios sabe lo que yo necesito. Amén. Pero tenemos que buscarlo en oración para poner nuestras peticiones delante de Él. Amén. Entonces no debemos de tener mucha presión, pero también no tener presión es malo porque hay una carga que los cristianos tenemos que tener. Y vamos a ir a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, si hay una carga que usted y yo tenemos que llevar, entonces en esa presión sanguínea tiene que haber un compromiso, pero también hay una carga. Pero fíjese nada más, qué hermoso es que usted y yo llevemos las cargas del que a lo mejor trae. Y no quiere decir que, ya está cargado este hermano, voy a llevar la carga que tiene este hermano porque ya se cargó con aquel. No, no es de esa carga.
es que nunca se ha fijado si hay gente que se hace uno solo con las cargas, pero cuando se cargó con el hermano, con la hermana. Qué tremendo llevar esas cargas. Esas cargas no son las que nosotros tenemos que llevar. Las cargas son situaciones. Yo no sé si alguien le ha hablado, ¿sabes qué? Ora por mí porque tengo esta área, estoy pasando por esta situación. Ay, Señor, mírale, le está cargando, le está afligiendo. Padre, lo pongo delante de ti, la pongo delante de ti, porque necesita, Señor, que le ayudemos. Hay gente que con solo que la escuchemos, a veces sin necesidad de que fuera en el nombre de Jesús, Dios le libera con solo sacar lo que trae. Dios hace la obra con solo la gente. A veces la gente solo necesita que la escuchemos. Pero si tú y yo tenemos esa fe, para poder esa fe se quede sembrada en la vida de la persona, tú y yo tenemos que tener una fe que cambie. Pero vemos aquí nosotros que llevad los unos a los otros las cargas. Si nuestra presión es la adecuada, entonces tenemos paz. Si nuestra presión sanguínea es la correcta, nos va a llevar a tener paz. En Santiago 2:14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Está haciendo como pregunta, ¿acaso puede esa fe salvarle? ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe, pero no tiene obras? Entonces nuestra fe tiene que llevar obras. Examine su fe si su fe lleva obras. Tenemos que examinar nuestra fe si lleva obras, porque tiene que llevar obras. En el versículo 17 de ahí de Santiago dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Déjele digo algo. Usted y yo, porque tenemos fe, hacemos obras. Y no vamos a hacer obras para tener fe. Usted y yo ya tenemos fe. Y por lo mismo la consecuencia es que tenemos que tener obras. Y no es aquí obras para obtener salvación. No es para eso. Pero vemos aquí, fíjese, en el versículo 26 de ahí mismo de Santiago 2, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces la fe sin obras es muerta. Y la idea es que tú y yo no tengamos una fe muerta, que nuestra fe esté viva, esté actuando. Y vemos aquí que hay obras de la ley y hay obras de fe. Y vamos a ver que Israel tenía una fe muerta en Dios. ¿Por qué? Porque no iba tras la justicia de la fe, sino que se justificaban por las obras. Tú y yo no nos vamos a justificar por lo que hagamos. Tú y yo ya lo vemos en Romanos 9:30, dice, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero que Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Y dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, si hoy en día usted y yo podemos decir que somos justificados, no es por lo que usted haya hecho, es que somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Tú y yo obtuvimos la salvación porque creímos en Él, porque le creímos. Entonces vemos, así hoy en día hay muchos que dicen tener fe, pero las obras que hacen son para ganarse la bendición de Dios. Tú y yo no tenemos que hacer cosas para ganarnos la bendición de Dios. Dice la Biblia que tú y yo ya fuimos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestes por medio de Cristo. Entonces la diferencia del pueblo, de la ley, de las obras de la ley, es que lo hacían para obtener.
Y tú y yo no lo hacemos para obtener. Tú y yo, porque tenemos fe, obtenemos las promesas de Dios. Hoy tú y yo yo busco obedecer a Dios para que me salve. No, yo no busco obedecer a Dios para que me salve. Porque Dios ya me salvó, yo busco obedecerlo. Entonces ahí se cambia un poquito el concepto de lo que el pueblo de Israel tenía como concepto, la justificación por medio de la fe. Y tú y yo somos justificados por fe. Ellos hacían cosas para obtener la justificación, pero tú y yo, ¿qué hacemos? Porque somos justificados, hacemos obras de fe. Romanos 4:2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Abraham recibió las promesas por la fe. Tú y yo vamos a recibir las promesas por la fe. Pero si nuestra fe se está ahogando, si la fe no ha llegado al corazón, ¿cómo vamos a recibir las promesas? Tú y yo tenemos que disponernos, tenemos que abrirnos. ¿Qué trae nuestro corazón? ¿Cómo estamos actuando? Pero Abraham recibió las promesas. Pero fíjese nada más. Y no por obras de la ley, dice, él no se ganó nada, lo recibió de Dios. No es que tú y yo nos ganemos, es que yo me voy a ganar, voy a hacer esto para ganarme. No es que nos ganemos, es que Dios es bueno, es que a Dios le place dártelo por medio de la fe. Aún la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos aquí que la fe nos lleva a actuar. Y vamos a Santiago 2:20, vamos a ver las obras de fe. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Mira, aquí ya nos habla de una fe que se hace estéril cuando no hay obras. Israel tenía una fe muerta. Cuando ya se habla aquí, le dicen en Santiago, dice, oh hombre, que la fe sin obras es una fe estéril. Que tú y yo no tengamos una fe estéril. Estéril, que es que no produce frutos. Una fe estéril es que no produce. Y tú y yo fuimos llamados a dar y a producir. Dice en el versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Creerle a Dios, porque nuestra fe va a ser contada como justicia. Y la fe va a ser probada por medio de fuego. Y lo vemos en 1 de Pedro 1:6, dice, el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por el fuego, sea hallada, resuelta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces el fuego de la prueba va a dejar claramente evidenciando nuestra fe. Cuando la fe está viva, puede soportar la prueba, la tentación, y en el verso ahí de 1 de Pedro lo vemos que dice que nuestra fe va a ser probada. Entonces, ¿cómo se fortalecía Abraham? En Romanos 4:20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Se está fortaleciendo? ¿Cómo se fortalecía Abraham? Dando gloria a Dios. ¿Cómo resulta nuestra fe cuando viene la prueba? ¿Cómo actuamos cuando viene la prueba?
cómo reaccionamos ante las situaciones que estamos viviendo. Hoy en día, ¿cómo estamos reaccionando tú y ante esto que se está viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando? Si Dios lo permite es porque Dios va a sacar lo mejor de ti, de mí en este proceso. Dice, nos mostramos confiados y seguimos perseverando o no, ya para qué. ¿Te imaginas tener una mentalidad? ¿Ya para qué? Esa mentalidad nos habla de tener fe, nos habla de sentir que ya fuimos derrotados. Pero ¿sabes dónde empieza la derrota? Con lo que creemos. Hay gente que sale a competir y desde que se le ve no, ya salió derrotada. Es un prospecto a que va a tener derrota. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud ante la situación? En el nombre de Jesús, Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si eso dice la Biblia, yo tengo que creerlo. Yo tengo que hacer actos de fe. ¿Alabamos a Dios o dejamos de asistir a la iglesia en medio del proceso? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Alabamos o dejamos de alabar? ¿Seguimos avanzando o retrocedemos? La Biblia declara que el fuego hará evidente las obras en cada uno. Entonces, si tú y yo fuimos llamados a dar obras, ahí se va a ver si tenemos fe o no. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Qué tremendo es que tú y yo no creamos que al Dios que le hablamos Él está. Yo te quiero invitar el día de hoy que examines tu vida cómo está, que examines tu corazón, que examines cómo están tus planes, que te examines si estás presionado, si estás turbado, que te examines si estás de una manera comprometido con Dios. Yo te quiero invitar que el proceso es pasar por fuego. Examinemos nuestra fe, examinando nuestra fe. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una palabra de oración y que presentemos delante del Señor nuestros miembros y que le podamos decir, Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces mi condición, Señor. Tú sabes los procesos que me han tocado vivir, Señor. Y tú sabes, mi Dios amado, si he reaccionado con frutos de fe. Tú sabes cómo ha sido mi actuar. Pero yo creo que hay una oportunidad el día de hoy, Señor. He escuchado tu palabra, Padre, y pongo delante de ti mi corazón, Señor. Dile, te entrego mi corazón, Señor, porque no sé si tal vez lo has dejado que se llene de amargura, de tristeza, de angustia, de soledad. Yo no lo sé, de desesperación. Lo que sí te puedo decir es que una porción de la Escritura dice, hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios quiere es que le demos el corazón, porque ahí queda sembrada la palabra y ahí va a dar el fruto que Dios pide. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, porque creemos que hasta el día de hoy tú permaneces fiel, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, bendito Dios, por todo aquel que esté pasando un proceso difícil, por todo aquel, bendito Dios, que está siendo pasado por el fuego, Señor, porque ahí van a ser pasadas nuestras obras, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Y creemos, bendito Dios, que fuimos llamados a dar fruto, Señor. Y creemos que por medio de lo que podamos estar viviendo, Señor, vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir victoriosos en ti, Señor. Y que si me tengo que examinar, Señor, hoy reconozco, bendito Dios, que necesito de ti, Señor. Hoy reconozco que necesitados estamos de ti, Señor. Te damos las gracias, Padre, gracias por este día, Señor, que nos has permitido, Señor, reunirnos de una manera virtual, Señor.
te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, le damos las gracias al Señor por el privilegio que nos dio de poder estar aquí reunidos de una manera virtual. Nuestra fe va a ser examinada, pero examinémonos nosotros mismos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Anhelamos estar juntos una vez más. Anhelamos podernos congregar y poder disfrutar y poder deleitarnos en el mover de Dios como familia espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que siga teniendo misericordia y que nos dé paz. Saludos y bendiciones.